El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, espera por su caridad. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa con yo creo que hay que comentar esa situación de Europa y de Rusia y de Ucrania y todo, porque es una guerra tan anormal, vamos a decir, porque lucía tan desigual ese enfrentamiento. Y hemos visto todas las cosas que han pasado. Casi 3 meses va a tener esa guerra. Una guerra que pensábamos que iba a ser más corta que la guerra de los 6 días de Israel con los árabes, que hay que ver lo que fue aquello. Aquella guerra relámpago. Pero que allí hubo combates. Pero es que aquí la sospecha es que Rusia, o Putin, mejor dicho, pensaría que no iba a haber ni siquiera combates en Ucrania. El hombre, la verdad es que los líderes políticos y los Salomones, por eso cuando nosotros hablamos de los Salomones, señores, hay que medir las consecuencias de tomar una decisión así tan unilateral. Porque Putin, el señor Putin, que carece de fuerza moral, porque es un hombre que en Occidente lo toleró por 2 razones. Por las necesidades energéticas que se hicieron dependientes esos países de Europa, advertidos por la CIA norteamericana. Le había advertido que no era conveniente esa dependencia tan importante por parte de Europa, de economía como la alemana, que dependieran de ese combustible de Rusia. Pero no temperaron a eso porque Alemania tenía unas relaciones ahí muy íntimas con Putin, los líderes. Cuando vimos que incluso el señor Schröder, que hemos dicho que fue un canciller
alemán socialdemócrata, era uno de los socios principales y de los directivos de Gazprom, una de las instituciones más importantes de distribución o venta de combustible ruso. Pero los Salomones son importantes. Él dijo, bueno, como dependen de mí, no se atreven a adversarme, pensaría Putin por ese lado. Y segundo, él no pensó las consecuencias que iba a traer la guerra de Ucrania. Como se le dio el caso de Crimea, se le había dado la parte del este de Ucrania, invado, declaremos esto zona rusa porque aquí se habla ruso. Una absurdidad porque, como hemos dicho, si hay un país que tiene derecho, tal vez, a que le devuelvan su isla, porque allí no solamente se habla chino, sino que son chinos que saltaron de ahí para allá, es China Popular y Taiwán. Es decir, si hay un país en el mundo que puede exigir que le devuelvan su isla, es China. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que yo he venido diciendo aquí. Entre Occidente y esos países como Rusia y China, la diferencia es entre democracia y dictadura. Es que una dictadura en Rusia, montada por el señor Putin, como hemos dicho nosotros muchísimas veces aquí, sobre la base de gobernar 40 años, o 50, o 35, qué sé yo, lo que él quiera, pero metiéndole miedo a su propio pueblo, diciéndole que se lo quieren comer vivos. Entonces, sobre esa base se ha mantenido y las guerras que libró, las libró favoreciendo a Rusia en dos aspectos. Libró una guerra en Georgia, pero la OTAN no podía hacer nada allí, ni Occidente, porque eso era una república que acababa de ser una república soviética. Igualmente Chechenia, pero ahí, ¿con quién luchaba? Como hemos dicho, con musulmanes, terroristas de Al-Qaeda. Estados Unidos y los países de Europa dijeron, no, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces Putin, matando yihadistas, musulmanes, terroristas de Al-Qaeda, se justificaba Putin ahí. Ahí estaba el dictador y el autoritario. Pero ¿qué pasa? Que el hombre, para consolidarse, comenzó a matar a sus adversarios. Como yo he señalado ahí, a Napolitkovskaya, a Burichova, a Linivenko, a Nemtsov, a Maninsky. Todos esos son adversarios, los ha mandado a matar. Lo mandó a asesinar y entonces a hacer rico a sus íntimos colaboradores o ya gente que se habían beneficiado de la caída de la Unión Soviética. Se repartieron los bienes como si los bienes de Trujillo aquí se hubieran repartido entre varias familias. Surgieron esos súper ricos y eso ha sido Putin, una especie de zar, pero al estilo de ahora, con todos estos ricos y esta corte de millonarios al lado de él, que no le pueden hacer sombra como le pasaba a los ricos de la época del zar, que no le podían hacer sombra a Alejandro I ni al último zar. Entonces, en medio de eso, él dijo, bueno, yo puedo invadir a Ucrania porque ya yo invadí el este, invadí Crimea, invadí Grozny, la borré en Chechenia. A Georgia le separé 2 regiones, 2 repúblicas, y nadie dijo nada. A Moldavia le quité un pedazo que se llama Transnistria y nadie ha dicho nada. Ya nada más falta que tomemos a Ucrania, pero no la quiero tomar, sino que voy a cambiar el gobierno de allí. Ese ejército es un ejército prorruso, no va a luchar contra mí. Además, viendo esta fuerza, se van a rendir de una vez. Pero que no tiene, parece que no tiene Salomones, o los Salomones de él son malos. ¿Y qué ha pasado, señores? Nosotros dijimos aquí desde el principio, esa guerra
una de las primeras pérdidas para Putin no es que Ucrania le esté peleando la guerra, es que ya amigos como Alemania lo ha perdido. Tuvo que perder a Alemania, que hasta los más íntimos de él en Alemania se han recogido. Hasta la Merkel. Angela Merkel no ha hablado en esta crisis, no ha sacado la cabeza. Schröder no ha sacado la cabeza. Y el presidente de Alemania tuvo que confesarse públicamente y jurar de esa amistad con Putin. Porque hasta el presidente Zelensky de Ucrania lo rechazó. No quiero que venga a este país. Y ese hombre pasó una vergüenza enorme. El presidente de Alemania. Entonces, Putin no midió que ahora va a tener una Alemania rearmada. Una Alemania peligrosa. Llevó a la presidencia de Francia a Macron de nuevo porque Macron es un adversario de su política. Pero al mismo tiempo unió a los bálticos más y ahora ha perdido a Finlandia y a Suecia. Después que habló tanto y amenazó, Occidente se ha dado cuenta que Rusia es un tigre de papel. Que le han dado, como se dice, le han dado agua a beber. Y lo último que yo oí es que Mr. Putin ha señalado que Suecia y Finlandia, principalmente Finlandia, que él lamenta que Finlandia dé ese paso, que haya roto esos años de neutralidad, que él le promete que no le va a atacar siempre y cuando no le pongan bases de la OTAN. Pero eso no fue lo que él dijo al principio. Él dijo que si Finlandia y Suecia se unían a OTAN, él se reservaba, como quien dice, prepárese que lo voy a atacar. Pero es que la verdad es mala de ver. Entonces Occidente, señores, le ha preparado esta suerte de Israel. Ese ejército de Ucrania se ha comportado como el ejército israelí. Un ejército que se adaptó a usar armas de los Estados Unidos de Norteamérica y de Francia. El ejército israelí, y con esas armas y con su entrenamiento venció a los ejércitos árabes de la guerra de Yom Kippur y de la guerra de los 6 días. Y yo creo que la mayor, además de la derrota militar que ha tenido Rusia, y la mayor derrota del ejército soviético, o mejor dicho ruso, ha sido el comportamiento delictuoso que ha tenido ese ejército. Además del criminoso, es decir, la parte moral. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Que el Occidente siga defendiendo la democracia, que es lo que hay que demostrarle al mundo y a los amigos de Putin y a sus corifeos, que esta guerra no es contra Rusia, porque Occidente ha querido que Rusia sea democrática, pero lo que hemos dicho es que el germen de la dictadura está ahí. Entonces ese país, los rusos no son los culpables, y lo son, porque a ellos les gustan sus dictadores. Pero no estamos en tiempo de dictadores ni de autócratas. Estamos en tiempo de democracia. Fíjense el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. En el año 2000, el presidente que llega a los Estados Unidos es Bill Clinton. Ya Putin está ahí. Se va Bill Clinton. Después de Clinton viene después de Clinton llega Reagan. No. Después de Clinton viene George Bush hijo. Bien. George Bush hijo va a la reelección y la gana. Se va. Después de Bush hijo viene Obama. Se va. Después de Obama, y coge 8 años. Después de Obama viene el señor Trump. Se va. Viene Biden.
se va. La Merkel se fue. En España, Rajoy se fue. En Portugal, el que estaba en Portugal, y vino el señor, creo que Cavallo, se fueron. Entonces, en esas democracias, la gente se va, pero en Rusia sigue el mismo y en China igual. Son los dos autócratas. En Brasil se irá Bolsonaro también. Si no lo elige el pueblo, tiene que irse. Entonces, esos dictadores no pueden convivir en estos tiempos porque tienen que vivir bajo la presión, la represión, el asesinato, el embosamiento de las poblaciones, le ocultan las verdades, cierran el internet. Ese internet es un arma asesina para los autócratas. Boris Johnson está amenazado, su partido está perdiendo muchísimos municipios y todo eso. Y él mismo está amenazado y se va. Un hombre que ha ganado el espacio moral contra Rusia, apoyando a Ucrania. Pero los pueblos son así y además la política es así. La política en democracias es así. Se va Johnson. Se tiene que ir si lo quita el pueblo. Pero de Rusia no hay quien quite al dictador, ni de Cuba, ni de Nicaragua, ni de Venezuela, ni de China. El de China es vitalicio, su liderazgo. ¿Y cómo el mundo puede? Esos son ejemplos para el mundo. Esos no son ejemplos para el mundo. Entonces, esa parte del ejército defendiendo un dictador, pero más, un ejército delincuente. Además de criminoso, un ejército delincuente. Ustedes saben la vergüenza que para un país como Rusia, un país que ha tenido tanto avance cultural, tanta gente científica, tanta gente importante, músicos, escritores, científicos de todas las disciplinas. Y que este país, señores, tenga que salir con un barco cargado de trigo robado en Ucrania, robarle el trigo a esa gente que han sido agricultores, tan trabajadores en aquellas planicies de Ucrania, un país que produce tanto trigo y maíz y todos esos granos que los vende al mundo. Y se roban un barco cargado de trigo robado y salen a venderlo, señores. Nadie se lo quiso comprar. Tuvieron que tirarlo allá en Siria, en una base que tiene Rusia en Siria. Eso es una vergüenza para un país como Rusia. Un país que ha tenido hombres como Shaharov. ¿Y cómo es posible una cosa igual? Pero es que está en un régimen delincuencial. Eso es una verdadera vergüenza. Entonces Putin ha perdido la visión de lo que es un occidente. Entonces no es asunto de que la OTAN quiere conquistar a Rusia. No, es que esos países, al ver que este señor saca los colmillos y aprieta con su colmillo y mete miedo y unos cohetes supersónicos, hipersónicos. Entonces los países pequeños dijeron, no, pero vamos a protegernos. Porque es que tenemos que protegernos de este señor, porque es que este señor lo que resuelve es a un vaso limpio. Entonces, no es que la OTAN está en contra de Rusia. No es que la OTAN está para defenderse de Rusia, que es distinto. Entonces, por eso es que yo he dicho, la lucha no es entre la OTAN y Rusia, la OTAN, Putin, no es entre la democracia y la dictadura. ¿Qué Occidente, señores? Que Putin no puede perder esa guerra porque quedaría muy mal, entonces que él tendría que apelar a la bomba atómica. ¿Y por qué? Esa postura contra Finlandia y Suecia demuestra que él no se atreve a topar una bomba atómica de esa porque sabe que lo van a borrar del mapa. ¿O es fácil eso? Está actuando como un verdadero Kim Jong-un, el gobernante de Corea del Norte. Rusia está dando el aspecto de Corea del Norte en la dirección de ese gobierno. ¿Por qué? Porque cuando amenaza con guerra nuclear y todo eso, está haciendo el ridículo.
Porque tiene un ejército ahí que yo creo que si montan una bomba en un cohete de estos, en un avión, va a explotar en el avión, porque el ejército ruso ha demostrado que es un ejército que está sumamente deficiente, atrasado. Esas cosas yo creo que hacen que uno tenga que decirle estas verdades a ese conglomerado que pueda haber en Putin, una amenaza de que si yo no pierdo esa guerra, voy a armar el mundo, voy a armar la guerra nuclear. Pero Estados Unidos, yo he dicho, perdió la guerra de Vietnam y Estados Unidos no amenazó a China ni a Rusia con tirarle una bomba atómica. Y Estados Unidos perdió 50,000 soldados con armas soviéticas. Lo mataron a los 50,000 soldados americanos y cientos de miles de lisiados, discapacitados de la guerra de Vietnam. Eso fue. Estados Unidos no amenazó con tirarle bomba atómica ni a China, ni a Rusia, ni al Vietcong. Salió de Afganistán, como dicen, con el rabo metido entre las patas. Pero Estados Unidos no amenazó con tirar bomba atómica porque perdió la guerra de Afganistán y perdió la de Irak y ha perdido muchísimas guerras. Estados Unidos no amenazaba a nadie. Y entonces, ¿por qué este señor tiene que amenazar con guerra nuclear? Todo eso es un alarde, producto del mismo dictador. Churchill ganó la Segunda Guerra Mundial y perdió las elecciones. Eso se llama democracia, no autoritarismo. Por eso la expresión. ¿Qué es Rusia? Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Winston Churchill. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, el Banco Central ha pasado una información sobre el comportamiento de la economía, principalmente el índice de precio al consumidor o la inflación. Y la verdad que el índice de precio ha ido subiendo. La inflación, dice el Banco Central, ha subido a 9.64%, sumamente alta, la anualizada. Y hemos dicho otras veces, pensar que 15, 16 años con una inflación de 4, más o menos 1. Hemos pasado todo ese tiempo, pero tenemos este último año, o casi 2 años, 1 año y más,
de que no solamente la guerra de Ucrania, pues ya la inflación venía del problema de la pandemia y diríamos, el rearme no militar, sino el rearme alimenticio y manufacturero y energético y todas esas cosas fueron creando, se decía al principio, antes de la guerra, fueron motivo para que se incrementaran los precios de los fletes, los fertilizantes, lo aquello. Entonces, venir la guerra se agravó todo. Esa es la realidad. Ningún gobierno es culpable de la situación de inflación que están viviendo los países. República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader no es culpable de la inflación. Hay que estar claro en eso. Porque los factores que dan origen a esa inflación son factores globales que le afectan a todo el mundo. Estados Unidos tiene una inflación de 8.3%, altísima. Canadá 6.7%, la Unión Europea 7.5%, España 8.3%, Alemania 7.4%, Reino Unido 7.0%. Y esos son números respetables cuando se habla de inflación en esos países que la inflación es 1 o un 2%, esperan ellos, un 1, un 2%. Esos son niveles sumamente altos. Entonces, el banco ha dicho que en el mes de abril fue de 0.96% el índice de inflación. Entonces, ese índice nos da en el trimestre, o el cuatrimestre, mejor dicho, 3.78. Fíjense que casi es la inflación de un año, de los años anteriores que hemos dicho. Ya en 4 meses se ha verificado lo que ha sido casi la inflación de 16 años para atrás. Eso es un reflejo de la situación que hay. Y uno sabe, señores, que un índice de precio al consumo es más sensible, ese índice de precio es más sensible a la gente más pobre, porque hay que entender eso. Es decir, se resiente más en el bolsillo del pobre ese índice de precio al consumidor que en una gente que tenga mejores ingresos. Por eso es que la inflación afecta tan fuerte, grandes mayorías, grandes núcleos poblacionales, porque hay mucha gente que no tiene un nivel bueno de empleo, no tiene empleo, es chiripero. Y esas clases sufren mucho, porque es que salarios bajos, eso no es fácil, eso no lo aguanta, eso no es como dice, eso no es para niños, eso no es juguete. Entonces, esos grupos son más afectados que el grupo general, diríamos, de gente mejor empleado, los que tienen mayores ingresos, comerciantes, etc. Entonces la gente no siente tanto el peso de la inflación. Y lo siente, porque hay que ver lo que están los combustibles, que aquí la cosa no está peor, porque el gobierno ha estado subvencionando esos hidrocarburos, el gas, que usted tiene 3 meses o 4 comprando, o más probablemente, comprando el gas propano a 147,60. Creo que está, más o menos, menos de 148 pesos, algunos pesos menos, de 148. Es decir, el precio del gas propano está congelado ahí. Pero ese gas propano fácilmente, si no lo absorbe el gobierno, ese gas propano el precio del galón estuviera cerca de 200 pesos y cuidado. Entonces, no es lo mismo para un hogar de obreros y de gente que tienen bajos ingresos recibir el gas a 147 que recibirlo a 200 o a 210 pesos, que debiera estar por ahí fácilmente. Y los combustibles de gasolina y diésel, eso estuvieran por encima de los 300 pesos hace rato. Porque esas economías que acabamos de citar, en Estados Unidos, el galón de gasolina debe estar en más de 300 pesos. 5 o 6 dólares creo que vale la gasolina, como 5 o 6 dólares. 5 dólares creo que vale un galón. 5 dólares o 6 dólares, estamos hablando de más de 300 pesos, 6 dólares.
Es decir, que está más cara que, está más cara que aquí, yo pienso. Entonces, vamos a ver cuáles han sido los factores locales que han dado pie a que estas cosas, bueno, también las economías de América Latina. Argentina tiene, vamos a ver, las tasas de interés. Fíjense cuánto, aquí hemos subido la tasa de interés en 250 puntos. República Dominicana, creo que es más o menos eso. Pero Argentina ha subido la tasa en 1.100 puntos. Ay, Dios mío. ¿Y cuánto a la inflación? Es un 60% de inflación. Brasil, 1.075 puntos básicos. Chile, 775. Paraguay, 600. Perú, 475. Colombia, 425. Uruguay, 400. Costa Rica, 325. México, 275. México anda más o menos ahí con nosotros. Y Nicaragua, 50 puntos. Pero Nicaragua, eso es una gota de agua ahí. Entonces, República Dominicana, 250 puntos básicos es la tasa de política monetaria que se ha incrementado. Fíjense la diferencia con Brasil y Argentina. Estamos hablando de 1.100 y 1.075 puntos. Pero ahí el dinero será para los ricos nada más. Ay, Dios mío. O para los mismos bancos, yo creo que son los que se están prestando el dinero ahí. Porque con esos niveles de incremento de tasa, pienso yo que no debe haber gente que esté dispuesta a utilizarlo. Bueno, la variación 1.48% en el índice de precios del grupo alimentos y bebidas no alcohólicas obedece fundamentalmente a las alzas de precios observadas en el pollo fresco, 2.32% el alza del pollo, ajíes 15.91, aguacate 13.93, agua purificada 2.41, carne de res 3.33, yuca 5.2, salami 1.95, aceite de soya 1.98, arroz 0.68, el arroz se ha mantenido. Carne de cerdo 2.33, naranja 10.20, tomate 5.21, guandules verdes 4.09, limones agrios 6.58, pescado 2.70, guineos verdes 1.57, queso blanco 1.47, plátanos verdes 0.69. Es decir, así han impactado los precios a esos productos básicos de la canasta, y que se pondera, de todo eso se hacen unos promedios para ver cómo han incidido en el índice de precio al consumidor, que repito, una persona rica ve esos números y sigue para adelante. Compra, que hay que comprar, no nos vamos a morir de hambre. Compra el vino, compra lo que sea, compra la carne, ¿verdad? Y no ve. Ahora, el que tiene un ingreso tan magro y limitado, entonces ve eso y lo siente, porque no es lo mismo. Usted siente el peso de esa inflación, del índice de precios, porque es más sensible para esos núcleos de bajos ingresos. Es muy penoso ver esas situaciones, porque uno sabe que se sufre mucho, las familias, las amas de casa tienen que andar, como dicen, con una calculadora o con un lápiz y anotando para ver cómo pueden solventar esos incrementos tan bruscos que se ven. Bueno, ayer fue el Día del Agricultor y una pena que domingo, entonces cae domingo, no sé si se hicieron algunos actos, siempre se ha hecho un acto al Día del Agricultor, pero cuando veo los números del sector agropecuario, que son variables aquí en el índice de precio al consumidor, unos suben, otros bajan, pero eso depende de la misma tiempo de cosecha, que haya un tiempo de cosecha, se abaratan, y si es tiempo de floración o de siembra, entonces usted sabe que el producto va a estar un poco más caro, es decir, que eso es ciclo. Los ciclos van así. El plátano puede estar caro, puede estar barato. Esto es tiempo de mucho plátano, viene el calor, el verano, la primavera y el verano, los platanales, hay buena producción.
Para guandules, por ejemplo, mire, ahí los precios están altos, no es tiempo para eso tal vez, de guandules frescos. Pero, Día del Agricultor, con un sector agropecuario creciendo un 2%, no es lo más adecuado, ni es lo más bonito, pero el gobierno está feliz, el presidente está feliz con ese 2, digo yo. Y nosotros hicimos tantas advertencias, pero no quiero yo ser tan yoísta, valga la redundancia. Ese yoísmo que uno no quisiera que le asalte. Pero nosotros hemos señalado muchas veces, póngale atención a ese sector, un sector con 800 agrónomos que fueron cancelados, un sector que tiene un empirismo en sus directivos que siempre nos ha llamado la atención y que lo hemos denunciado. Porque nosotros dijimos desde el principio, ¿cómo es posible que en agricultura la dirección regional central, que está en La Vega, tenga un director regional que es un señor amigo del ministro o amigo del que sugirió al ministro? Vamos a poner a fulano que es un productor, se siembra guineo, siembra plátano aquí en La Vega. Vamos a ponerlo director regional, pero es que ese señor no tiene el nivel técnico para ser director regional, porque entonces él es el que manda a todos los técnicos del sector. Gente con nivel de grado hasta de doctores, PhD y maestría. ¿Y cómo usted va a poner en manos de una persona empírica? Usted no puede poner el servicio tecnológico de agricultura en esas manos. El principal viceministro de Agricultura del Ministerio de Agricultura es un licenciado en Derecho sin ejercicio de la profesión de Derecho. Explíquenme usted. Entonces, ese es el sector agropecuario, así es que está manejado. A veces uno se tiene que reír, pero es una risa. No voy a decir que sea una risa sardónica, no es así. Pero para uno no frustrarse, es mejor reír. Yo vi unas declaraciones, leí del ministro de Agricultura, felicitándose porque el país lo declararon que es el líder en la exportación de banano orgánico. Pero ¿y usted sabe? ¿Y ahora por qué usted se enteró, ministro, de eso? Pero también somos líderes en la exportación de cacao orgánico. El país, República Dominicana, pues tal vez el ministro no sabe eso, pero es que él no está en eso. Entonces, el sector agropecuario, con esos niveles de crecimiento tan bajos, nosotros desde el principio sugeríamos, el gobierno debe implementar un plan o un programa de apoyo a los alimentos básicos, una especie de PROAVA. Nosotros, en tiempo que tuvimos por agricultura, vivimos esas experiencias. Pero de los tiempos de Balaguer y todo para allá atrás, y en agricultura, y en INESPRE, y en la reforma agraria, y programas sencillos, como por ejemplo fomentar la siembra de frutales en las áreas diríamos que no estaban bajo el cultivo mayor en un proyecto agrario. Bueno, vamos a fomentar la siembra de frutales para que los parceleros puedan tener frutas. Porque ¿cómo es posible que un parcelero que siembra tomate en Azua no tenga ni siquiera una mata de plátano ahí al lado, o no tenga una mata de granada o de tamarindo o de guanábana que pueda comer fruta o lechosa? Es decir, cosas de ese tipo. Pero los huertos, yo recuerdo que entre 2004, lo que restaba de agosto del 2004 a agosto del 2006, se fomentaron en el Ministerio de Agricultura 650 o 670 huertos familiares, entre huertos familiares, escolares y huertos institucionales. Huertos para fomentar eso, 24 viveros para fomentar 25 millones de plantas de plátano, mejorar la yuca, mejorar la batata, los tubérculos. Y recuerdo que se nombró a Reinaldo Hurtado Serrata. ¿Qué mejor técnico que Reinaldo Hurtado Serrata? Un técnico capaz, honradísimo, hasta
casi hasta el ridículo y la risa, porque hay cosas que cada vez que yo recuerdo cuando Serrata nos decía la cantidad de plantitas que habían para la venta y para regalar en agricultura, pero eran programas que se orientaban a fomentar esos cultivos básicos. Pero yo tengo rastreando en agricultura los 2 años y no he visto un programa que se haya iniciado en ese Ministerio de Agricultura. Entonces, recibe el Día del Agricultor un ministerio que lamentablemente no está al nivel de los tiempos y de sus responsabilidades. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A mí me parece que el mismo sector agropecuario merece que hablemos un poquito más de eso. Porque yo leí un trabajo que publicó el Listín Diario, creo que fue, del director de la FAO en Santo Domingo. Creo que tengo por aquí algo de eso, que ese señor. Porque además vimos cuáles fueron las expresiones de Leonel Fernández y del señor Abel Martínez, que se refirieron al sector agropecuario. 2 partidos, que son los 2 partidos más importantes de la oposición, la Fuerza del Pueblo y el Partido Laboral Danilista, un PLD. Entonces, esa es una fuerza opositora que tiene el gobierno, que tiene peso y más. Señores, a Leonel Fernández no se puede subestimar porque hemos dicho, el único partido que está juramentando mucha gente por donde quiera es el PLD, el Partido Fuerza del Pueblo. Y vimos los efectos de estos fines de semana, cómo Leonel Fernández se ha ido desplazando por todo el país juramentando gente. Entonces esa gente no tiene ningún mérito que sume a un partido político. Porque ahí hay mucha gente joven y pobre y negro y abajo y mulato y blanco, y la gente piensa que ver un morenito con una gorra verde, eso no suma. Pero es que ese voto vale igualito que el de los bichini. El voto de Felipe Vicini vale igualito que el de un tiguerito, un morenito de por ahí con una gorra verde que le ponga. Tiene el mismo valor en la urna.
Ahora, uno sabe el peso específico de cada voto, eso es verdad. Pero por las contribuciones que pueda hacer o porque una personalidad de ese tipo que manifieste públicamente que tiene una inclinación política por alguien, su peso específico es mayor y su peso político inclusive, claro. Pero en la urna tiene el mismo mérito, el mismo valor. El del más pobre y el del más rico, el voto tiene el mismo valor, con fines de contar. Imagínense ustedes. Entonces, los dos políticos fueron sumamente críticos en el sector agropecuario y señalaron las deficiencias, primero con esta ley del tasa cero, que es una ley que va en contra de la producción nacional. A eso hemos hablado largo y tendido. El propio Abel Martínez se refirió a lo mismo, pero además agregó la caída en la producción, el crecimiento un 2%, el decrecimiento de la seguridad alimentaria o de la autosuficiencia alimentaria. Y el mismo crecimiento de un 2% lo habla claro. Y yo recuerdo crecimiento de un 12% en el sector agropecuario y un 14%. Esos fueron números respetables. Y ya, para poner un ejemplo, dos ejemplos. Porque el director de FAO localmente, cereales, pescado y frutas, opciones en una economía de guerra, dice él, Rodrigo Castañeda. Castañeda sabe, porque la FAO siempre ha querido que se hagan modificaciones de cultivo en el sentido de zonificación y hasta la modificación de los patrones de consumo. Porque el pueblo dominicano es muy tradicionalista, comió arroz, habichuela y carne, y si no comió eso, no comimos. Entonces también hay que cambiar. Casos, por ejemplo, como ese de la habichuela negra, que por cierto hoy yo comí moro de habichuela negra, riquísimo porque me encanta. Ahora, ¿cómo nos concienciamos los dominicanos? La habichuela negra por los años 73 era un grano prácticamente despreciado en el país. El dominicano no comía habichuela negra. Recuerdo que trabajando para Inespre, el doctor Ricur, que en paz descanse, mire, Manuel Fermín, yo quiero que usted me vaya a Yuma y me compre unas habichuelas negras que hay en producción ahí para exportarla a Venezuela, que usted me prepare todo eso y me lo mande al muelle de Boca Chica. Órdenes cumplidas. Eso era militar. Pero esa habichuela negra se exportaba a Venezuela, no la consumía el pueblo dominicano. Y ya para el año 74 había conciencia de ella. Es decir, cuando el doctor Ricul estaba, finales del 74, agosto del 74 quizá. Pero antes de eso, ¿qué pasó con la habichuela negra aquí en el país? El licenciado Luis H. Suárez era el director de INESP y dijo, señores, al pueblo dominicano hay que concienciarlo de que este es un grano básico, importante para la dieta diaria y que aprenda a comer habichuela negra. Y se hizo una campaña extraordinaria para que se consumiera la habichuela negra. Aquella morenita con un delantal rojo de óvalos, rojo y negro, rojo y negro, creo que era, o blanco y negro. Y eso se fomentó una buena campaña publicitaria y el pueblo dominicano comenzó a comer habichuelas negras. Y trajimos habichuelas negras, que lo dije la semana pasada aquí, hasta de Colombia. Trajimos semillas de Jalapa 44 para que se sembrara en el país. Y se cambió ese modelo de consumo y hoy el pueblo dominicano consume muchas habichuelas negras, frijoles negros. Pero hay que concienciar a la gente. Eso que dice la FAO también hay que motivar a la gente que coma más cosas de las que abundan en un momento dado. Vegetales frescos, tenemos que aprender a comer de esas cosas. O no aprender, sino a cambiar los modelos. Porque sabemos que esos son ricos, pero nos cansan.
Si usted come tallota 3 veces a la semana, piensa que se está cansando de comer esa cosa, que eso no tiene como sustancia, dice la gente. Esas son cosas. El guandul, por ejemplo, es otro cultivo que yo recuerdo. Se fomentó el cultivo del guandul con una alianza público-privada. Incorporamos a las empresas que enlatan el guandul y ahí está. Se hizo una campaña tan provechosa para el país, se exportó guandul en grande y el Ministerio de Agricultura recibió una comunicación de AFCONAGRO, la Asociación de Fabricantes de Conservas del Agro, felicitando al ministerio por la producción de guandules que permitió exportar y permitió también la agroindustria local preparar miles, millones de latas de guandules para el mercado local y el mercado internacional. Entonces, esas son las cosas que tienen que fomentarse, pero usted no ve un plan, usted no ve nada. Entonces, ese ministerio está huérfano. Ni siquiera el de cultivos hidropónicos o de bandejas, que se fomentan también junto con los huertos familiares e institucionales, los cuarteles del ejército, los cuarteles de la Fuerza Aérea, los cuarteles de la Marina, etcétera, tienen sus áreas, pues siémbrele. El CEA sembraba guandules, pero es que no hay un programa, no hay nada. Pero el gobierno todo va silbando, como hemos dicho otras veces, con su 2% va feliz. El presidente está feliz con su 2%. Y eso no puede ser. Entonces se gana todas esas críticas, que fue una granizada de críticas el Día del Agricultor, porque el sector agropecuario está rezagado. ¿Quién los dice? ¿Lo dicen los políticos? No lo dicen los números, lamentablemente. Vamos a la pausa. Ay, que ya queda muy poco tiempo. Bueno, pues consumimos prácticamente el tiempo. Me dicen los muchachos que no hay. Bien. Ayer se celebró la convención del PRM y estuvo muy bien organizado y eso está muy bien. Parecen como esas elecciones que hacía Trujillo. Paliza ganó con el 98 puntos y algo por ciento. Y la secretaria general, la señora Mejía, ganó con el 100%, no tuvo oposición, ni un voto opositor. Bueno, desde ese punto de vista se ve exitoso el proceso, porque no hubo competencia prácticamente, como habían las pretensiones del señor Guido Gómez Mazara y otros dirigentes que entendieron que había que hacer más democrático, pero ese es el modelo que cogió ese partido y eso está bien. Ahora, nosotros seguimos insistiendo que el gobierno está como no, que anda a tientas, lo hemos dicho. Ustedes saben los problemas que hubo la semana pasada, agravados. Problema de la policía, el problema de la inflación, tiroteos. Hoy vimos eso en la prensa, unos tiroteos ayer, 4 muertos. Bueno, la gente está armada. Jueces que mandan un delincuente, le cambian la medida de coerción, el hombre estaba preso por droga, lo sueltan, el hombre vuelve con la misma droga, lo agarran de nuevo. Entonces uno no entiende qué es lo que hay. Entonces como que no hay nada. Y en medio de toda esa crisis, diríamos, de credibilidad y de autoridad, el partido oficial tiene que cuidarse. Hemos dicho, el presidente no ha tomado una medida de autoridad verdadera para corregir esas deficiencias policiales, problemas de inflación, combustible, qué sé yo, alimentos, todo esto junto con eso que estoy diciendo, el sector agropecuario y la violencia y la delincuencia. Señores, la situación no es como para que estemos, celebrando, felices, nosotros ganamos, ya ganamos las elecciones, nosotros ganamos en primera vuelta, vamos a derrotar a todo el mundo. Vimos eufórico aún el ministro Paliza. Pero es que estamos viendo todo este comportamiento
diríamos, austero del gobierno en asuntos de autoridad, pero dispendioso en asuntos del gasto. Y esas cosas, señores, sumados, todos esos problemas sumados, con pandemia que todavía no ha desaparecido, porque fíjense que hay un incremento en los casos, pero hay un total, diríamos, desinterés prácticamente de la autoridad nacional en eso. Pues en medio de todos esos problemas, la sumatoria de todas esas cosas, repito, el gobierno se ha visto como sin participación, es decir, que siga la cosa. No ha habido una medida para que la gente por lo menos tenga la satisfacción de que hay un poder mayor. No se ha hecho una sanción contra nadie. Y menos las observaciones que hemos dicho, porque señores, hay que echarse las cananas para que esos tiroteos no se den. Hay que allanar, como hemos dicho muchas veces, los allanamientos, porque si no vamos a estar, señores, que no, usted no va a poder ir a un restaurante, porque vendrán 5, 6 o 10 tigres armados, se meterán, trancarán a todo el mundo y se van a llevar todo. Y van a matar y van a herir gente tratando uno de defenderse o algo. ¿Qué va a pasar? Porque hay un desbocamiento entre los de la delincuencia, pero no hay sanción. Es decir, el gobierno sigue dando pruebas de que es no creíble y al mismo tiempo que la autoridad está muy debilitada. Hay una crisis de austeridad de la autoridad y de la credibilidad de esa misma autoridad. Y con eso no se puede jugar, repito, con todo el cóctel junto. Crisis energética, crisis de alimentos por los precios y la misma producción, como acabamos de enseñarlo. Más delincuencia, más excesos policiales y un funcionariado que no da pie con bola, muchos de ellos. Entonces, con una oposición que está trabajando para sacarlo del poder. Tienen que entender eso. Esa oposición que está trabajando es organizándose para fortalecerse y al mismo tiempo debilitarlos. Tendremos que seguir con los temas porque son temas que no podemos evadirlos. Son temas de interés. Pero ya el tiempo se me agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde. Despidiendo el sol y comenzando la noche.